Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Bicea Racing, todo sobre el karting. Y esta vez quiero deciros qué significa cuando me dicen te vendo un chasis que tiene máximo 1 o 2 carreras. Bueno, pues esta duda básicamente es porque a muchos de vosotros os sonará, ¿no? Que cuando vais a una tienda o una pista de karts donde queréis encontrar un kart de segunda mano para comprar de un equipo local, ¿no? O de un equipo conocido, que se cambian los karts, pues cada 1 o 2 carreras, que eso no significa que estén mal, que duren poco, no. Es porque ya que en las competiciones y en las carreras se buscan siempre la décima. Al buscar la décima, pues los chasis, al no tener suspensiones, no dejan de ceder y flexar, y llega un momento pues que aunque los controlen en los bancos, que ya veréis que es el banco para controlar una bancada, ¿no? Que se dice también. Bueno, pues que aunque se controlen después de cada carrera o incluso durante la carrera, ¿no? Eso no significa que los chasis cedan, o depende de las pistas, pues que se cogen más pianos o menos, pues se desgasten un poco más por abajo, como este caso. ¿Qué diréis? ¡Buah! Con lo gastado que está este kart, es viejísimo. Pues en realidad no, en realidad tiene 2 carreras. Pero ¿qué pasa? Que si una de ellas, ¿no? Bueno, en realidad, aparte de 2 carreras, tiene 2 test, que también puede ser. Pero bueno, ¿qué decimos con 2 carreras? ¿Cuántas veces se sale durante una carrera? 5 turnos en los test de 10-15 minutos, que al final son 1 hora, 1 hora y media, o sea, 2 horas en un día, 2 horas al día siguiente, que es un kart con 20 horas de uso. Si te lo vas a pensar así, no es nada, ¿verdad? El problema es si el kart ha rodado en pistas como por ejemplo Adria, que tiene unos que se cogen pianos para poder ganar esas decimillas, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que también a la hora de, aunque esté revisionado este kart, porque sé que está bien, no está doblado, las Cs, las manguetas y todo están correctas, o sea, no tienen ningún fallo, no está doblado, pues claro, tú lo ves y dices, guau, es viejísimo, pero en realidad no. ¿Qué pasa? Que al coger pianos pues se desgastan más por debajo y pues claro, da un aspecto de más viejo, que en los equipos, ¿no? Como buscamos esa décima, esa media décima para poder ir lo más rápido posible, pues ¿qué pasa? Que se renueva el material. Entonces, por eso cada 2-3 carreras máximo, pues se renuevan los chasis para que los pilotos tengan siempre el material nuevo y a punto para poder estar al máximo nivel respecto a la competencia, a los otros equipos, ¿no? Porque claro, ¿a quién no le gusta ganar carreras, verdad? Porque siempre estamos buscando el límite y el máximo rendimiento tanto de material, de chasis, de motor, a la hora del setup, ¿no? También influye el si llevamos el chasis bajo, ¿no? Como setup, en la parte delantera, que también influye, pues eso, en que se desgaste un poco. También podemos encontrar en tiendas de recambios de karting, ¿no? Pues suplementos de nylon, ¿no? Para proteger precisamente estas zonas, ¿no? Porque si dices, guau, es que yo quiero que mi kart se vea, pues dure más, que no se desgaste tanto. A mí, como a mí me gusta ir a disfrutar a la pista y no voy a competir, pero quiero que mi kart me dure, pues podemos ponerle ese tipo de protecciones, ¿no? Con que sean de nylon o de pletinas de chapa, que en vez de desgastar el chasis, desgastamos ese material, ¿no? Eso también se puede hacer y es, pues, un accesorio que ayuda, pues, a darle una mayor durabilidad. Muy importante cuando nos pasan estas cosas, tenerlo siempre con WD-40, ¿vale? Para evitar óxidos, ¿ves? Como en este caso, ¿vale? Porque claro, aquí el tubo está a hierro pelado. Significa que en cualquier caso, con la humedad, el agua, pues se nos puede oxidar. Así que
Yo os recomiendo que si conocéis al equipo que os está vendiendo el car, si tiene una bancada o un banco para controlar los chasis y todo, y no os tienen por qué engañar, ¿vale? Como os podéis, a lo mejor tenéis la duda de que os estén engañando o no. Básicamente los cars hay que renovarlos porque es necesario buscar siempre el máximo rendimiento. Entonces, cada 2-3 carreras se renueva el material para ofrecerle a los pilotos la mejor puesta a punto y el mejor servicio de cara a optar por ganar carreras. Así que hasta aquí este primer vídeo de curiosidades del karting, ¿vale? Porque si tenéis más curiosidades y os gustan que os dé más información de este tipo, dejármelo en los comentarios, ¿vale? Como habéis hecho con este tipo, que fue un comentario de una duda de un suscriptor, ¿vale? Así que, si os ha gustado, darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.